Y quiero en el nombre del Señor poder trasladarle esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, de cómo nuestra mente tiene que ser ministrada. Mire, las fuerzas espirituales, hermano, no dependen de cuánto nosotros levantemos pesas o vayamos al gimnasio y hermano, y estemos en actividad física. Las fuerzas espirituales no se ejercitan de la manera que nosotros creemos, o de la manera que se ejercita este cuerpo físico, hermano. Ahí de repente yo me doy unas escapaditas y me voy ahí para la playa, hermano. Vamos a correr un rato ahí. Ahí me he encontrado algunos hermanos. Yo quisiera encontrar toda la iglesia ahí corriendo, hermano. Ahí me he encontrado algunos hermanos ahí y el pastor corre. Sí, hermano, sí es bueno ir a correr un rato. Pero mire, David decía: mis fuerzas yo las recibo porque me unge en la cabeza, porque hay un rociamiento de aceite sobre mi cabeza, y de ahí mis fuerzas son renovadas. Mis fuerzas, allí dice David, mis fuerzas son rejuvenecidas. ¿Por qué? Porque hay una administración de aceite sobre mi cabeza. Entonces, hermano, mire, nosotros tenemos que ser fortalecidos con el Señor, porque, hermano, perdóneme, nuestra lucha, ya vamos a ver algunos ejemplos, pero nuestra batalla es en nuestra mente, hermano. Nuestra batalla es mental, hermano. Mire, más que física y más que otra cosa, mire, nuestra victoria o nuestras derrotas están en nuestra mente. Están en nuestra mente. Entonces, David, él decía: yo estoy siempre fuerte. Yo tengo fuerzas como un toro porque a mí me ministran ese aceite sobre mi cabeza y yo tomo fuerzas como un toro. Entonces, la fuerza nuestra, hermano, dependen de una administración en nuestras cabezas. Por eso en 1 Corintios capítulo 2 verso 16 dice el Señor en su palabra que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, o que nosotros ya tenemos la mente de Cristo, una mente de victoria. Perdóneme, Cristo no tuvo una mente de derrota, si no hubiera llegado donde llegó, hermano. Siempre el Señor Jesús tuvo una mente de victoria. Y ahí Corintios 2:16, el primer libro de Corintios 2:16 dice Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces nuestra mente tiene que ser ministrada. Mire, hay otro versículo en el Nuevo Testamento. Hay otro versículo, creo que está en Filipenses capítulo 4 verso 8. Mire cómo hay un trabajo en nuestra mente. Mire cómo hay un trabajo en nuestra mente. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno de nombre, dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice, hermano? En esto pensad. Entonces depende de lo que se llene nuestra mente, es lo que nosotros vamos a nuestro estado espiritual va a recibir, hermano. Mire ahí ese versículo: todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, en eso hay que pensar. Hay que llenarnos la mente de la pureza de Dios. Entonces, mire, David fue un hombre que le ministraron su mente. Esta mañana vamos a ver los ungimientos a David. Los ungimientos. Y usted va a ir ahí conmigo y le ruego que no se pierda ninguno de estos puntos, porque son bien importantes. Usted va a ir ahí conmigo viendo, hermano, cómo a David le ministraron la mente, cómo a David le rociaron ese aceite en su mente, en su cabeza. Y en el primer libro de Samuel capítulo 16 vamos a ver la primera vez donde aparece que David le ungieron la cabeza, donde derramaron aceite sobre su cabeza. Dice ahí Samuel, primer libro de Samuel capítulo 16 verso 13: entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día.
en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Entonces, hermano, fíjese que esta es la primera vez donde aparece que a David le ungen. Y aquí era un muchachito, hermano, era un jovencito. Ahí hablamos un poquito el viernes acerca de esto. Pero este hombre, mire, hermano, al analizar despacio la vida de David, nos damos cuenta, hermano, mire, no fue una vida fácil. David tuvo batallas. Yo se lo dije el viernes y se lo vuelvo a repetir, batallas que si las tuviéramos cualquiera de nosotros, hermano, no nos levantamos. Mire, David tuvo fuertes batallas. Entonces yo encuentro que para poder estar fortalecido en medio de las batallas, necesitamos ser ungidos en nuestra mente, hermano. Mire, para poder avanzar, para poder trascender, hermano, para poder ir desde aquí, desde muy abajo, y poder ir trascendiendo, usted y yo necesitamos que nuestra mente, hermanos, reciba el aceite de Dios. Si no, difícilmente vamos a salir adelante, difícilmente nos vamos a remontar a otras cosas, hermano. Entonces, mire, David, ¿quién era David aquí? A eso lo quiero llevar. Hermano, ¿dónde estaba David aquí? Mire, David empezó en ese momento, cuando dice la Biblia que no fue el mismo desde ese día en adelante. David empezó allí, hermano, un trabajo en su mente. El enemigo empezó, hermano, a atacar. No lo empezó a atacar físicamente, empezó a atacarlo en sus pensamientos. El enemigo buscó la manera, hermano, de ver cómo David entraba en una depresión. Mire, el enemigo buscó cómo David, atacarle su mente para que él dijera: ya no más. Mejor compro unas pastillas y me las bebo y que se termine todo. Mejor dejo a mi familia tirada y me voy de este lugar, ya no más, hermano. David fue atacado de esa forma. Mire, en ese capítulo, en el verso 10, dice que Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel antes de ser ungido David. Mire desde dónde lo voy a llevar. Antes de ser ungido, dice que antes de que llegara David, llegaron 7 hermanos. Por favor, miremos esto, hermano. 7 de sus hijos los pasó delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor. Mire dónde estaba. Está apacentando las ovejas. Entonces Samuel le dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Sabe? Yo veo que esta fue una de las cosas primeras a las que David se enfrentó. Él no era tomado en cuenta entre sus hermanos. Los 7 hermanos delante del profeta, pero él escondido. Desde ahí su mente empezó a recibir rechazo. Desde ahí su mente, él empezó a ver injusticias. Él empezó a ver, hermano, que en la casa de su padre no todo era equitativo, que sus hermanos gozaban de privilegios que a él no se los permitían gozar, que si iba a haber un rey en Israel, eran entre los 7 menos David. Mire, rechazo. Isaí pensó: si de mi casa se va a levantar un rey, hay 7 posibilidades, no 8. Hay 7 opciones, pero no habían 8 opciones. Entonces, mire, la mente de David empezó a recibir rechazo. No te toman en cuenta. Para tu papá, vos no vales nada, solo sos bueno para estar cuidando ovejas.
Para tu padre, tú no te puedes sentar a la mesa con el profeta. No te mereces ese honor de estar ante el profeta. Porque en aquellos días estar enfrente de Samuel era un honor muy grande, hermano. Era el profeta de Dios. Era un hombre muy, muy estimado, dice la Biblia, en Israel. Pero David no entraba. No entraba. Se lo voy a decir ahí. No entraba en ese combo, hermano. No entraba. 7 posibilidades habían. Y por eso dice que los 7 hijos pasaron ahí enfrente de Samuel. Pero para el padre de David, David no era una opción. Entonces él empezó a recibir rechazo. Él comenzó a recibir rechazo. Él comenzó, hermano, a luchar contra ese rechazo. Mire, perdóneme, ahí David no está peleando con gigantes todavía. Ahí David no está peleando con enemigos físicos todavía. Ahí su trato es en su mente. Ahí lo que le quieren es minimizarle. Ahí lo que le quieren es decir: tú no puedes. David, cualquiera puede ser rey, pero tú no puedes. David, cualquiera tiene las habilidades de ser rey, pero tú no puedes. Rechazo, rechazo, rechazo. Hermano, perdóname. Yo quiero que lleves este mensaje porque yo siento que el Señor hoy está hablando a muchas personas que se han quedado, hermanos, se han quedado allí pensando que no merecen por un rechazo que les hicieron. Pero hoy vamos a entender que nuestra mente debe de ser ministrada con aceite. Entonces David empieza, hermano, a ser ministrado por el aceite de Dios en su cabeza. Y yo le voy a dar algunas cosas aquí. Por ejemplo, mire, él tuvo que empezar, hermano, a remar contra la corriente. Él tuvo que empezar a remar contra la corriente. El versículo 13 ya del siguiente capítulo, del 17, dice, hermano, que los 3 hermanos mayores, los 3 hijos mayores de Isaí, o sea, los hermanos de David, habían ido con Saúl a la guerra. Eso está en 1 Samuel capítulo 17, verso 13. Entonces él empezó, miren esto, hermano. Él creyó a la habilitación de Dios. Su mente fue ministrada con aceite. Yo lo veo de esta forma. Y ya va a ver usted que sí. Ahí vamos a llevar el mensaje. Mire, con lo primero que tuvo que luchar David mentalmente es con sus hermanos, con su padre. Entonces David sí lo habían ungido como rey, pero todavía no había sido proclamado rey. Ya lo hemos hablado también. Pero él tiene que empezar a hacer un trabajo, hermano, de demostrarle a sus hermanos que él era escogido de Dios, aunque lo rechazaran. Miren la mentalidad. Es que hoy en la mañana hablaba con los muchachos de alabanza de esto. Mire la mentalidad de ese hermano. Mire qué mentalidad de ese muchachito, hermano. Él decía: yo no me voy a defender con mi boca, yo le voy a demostrar a ellos que yo soy el escogido de Dios. Y entonces empieza a hacer un trabajo. Y dice que ahí estaban los 3 hermanos mayores de Isaí. Ahí estaba aumentado Eliab, hermano, y Abinadab, y otro ahí que estaba, que eran hermanos de David. Entonces, eso está en el versículo 13. Y en el versículo 42, déjeme ver un poquito más esto. Déjeme ver. El 28 dice que ahí estaba un hermano llamado Eliab, un hermano de él. Aquí quiero llevarlo con esto. David comienza a hacer un trabajo, hermano, de convencer a su casa. Mire, aquí no está convenciendo a nadie más, sino que a su papá y a sus hermanos. Y donde David, él vio, hermano, mire, cuando él vio al gigante, yo le decía ahorita, él no lo vio como gigante. Vaya, busque ese pasaje y mire cómo David llama a ese hermano. Él no le llama gigante. Si encuentra un versículo donde David lo llama como gigante, me lo manda, porque yo lo busqué y no lo hallé. Él siempre lo miró como un filisteo incircunciso. Mire la mentalidad, mire la mente. Entonces yo veo ahí, entre muchas cosas que podemos sacar, David cuando vio ese gigante dijo: aquí está mi oportunidad para que mis 3 hermanos vean de qué estoy hecho. Por eso le dije que ahí estaban los tres hijos de Isaí, ahí estaban.
en el campamento de batalla. Entonces, cuando David ve la posibilidad de matar a ese gigante y convertirse en alguien, hermano, en alguien ya fuerte, entonces él vio y dijo: aquí está la oportunidad de que mis hermanos presencien que yo soy un escogido de Dios, que ellos miren con sus ojos que yo soy un escogido de Dios. Entonces, hermano, mire la mentalidad. Él no vio el problema, él no vio la estatura, él no vio, hermano, cuánto medía ese gigante. Él vio una oportunidad ahí de demostrarle a sus hermanos que él era el escogido de Jehová. Mire la mentalidad. Por eso es bueno ser ungido en nuestra mente, hermano, porque mire, ya no vamos a ver los problemas como obstáculos, vamos a ver los problemas como una oportunidad que nosotros tengamos que demostrar de quiénes somos, de qué estamos hechos, hermano, de a quién le servimos. Mire, tenemos que empezar a ver los problemas con una mente ungida, Entonces, ya no verlo como gigante, sino verlo, hermano, ver eso como una oportunidad de demostrar que somos hijos de Dios y que somos escogidos de Dios. Entonces, David vio esa oportunidad y dijo: este día va a haber Eliab y va a haber Abinadab y el otro hermano, me van a ver venciendo a ese gigante. Y entonces, aunque yo he sido despreciado por ellos, aunque ellos no me han tomado en cuenta, usted sabe que aún ahí en el campo de batalla Eliab le dice: ¿y dónde dejaste aquellas pocas ovejas? Desprecio. Hermano, desprecio. Y cuando va y enfrenta a ese gigante, hermano, ¿cuál fue el recibimiento que le hizo ese gigante? ¿Cuál fue el saludo? Dice que lo menospreció, porque era muy jovencito. Menosprecio. O sea, David, por donde iba, menospreciado, hermano. Menospreciado, rechazado. Donde iba ese rechazado, pero su mente estaba fortalecida. Él no le importaba cómo lo vieran los demás, los de afuera. Él no le importaba, él le importaba cómo se sentía él por dentro. Entonces empieza a luchar con ese gigante, hermano. Dice el versículo 42 que cuando el filisteo miró a David, lo tuvo en poco. A veces leemos muy rápido la Biblia, hermano. A veces leemos muy rápido la Biblia, pero es bueno leerla así despacito y sacar esas cosas. ¿Cuántos rechazos llevaba David ahí? Por lo menos de sus hermanos en la casa, de su papá en la casa, luego de su hermano Eliab en la casa, luego de Saúl. Le dice Saúl le dijo: no vas a ir a la guerra porque tú eres un muchacho, no vas a poder. Otro rechazo. Se enfrenta al gigante y lo primero que dice: lo tuvo en poco. O sea, ¿cuántos rechazos, hermano? Mire, necesitamos el aceite en nuestras cabezas. Hermano, nosotros como familia pastoral aquí, mire, hemos tenido que ministrar esto a mi familia, porque hemos tenido rechazos. Hemos tenido rechazos, hermano, ahí indirectas, pero indirectas bien directas, hermano. Me ha tocado hablar con ella y hablar a mi hija mayor: ven, no le hagan caso a esas palabras. Si el Señor las tiene ahí, el Señor las va a habilitar. Tal vez ahorita no lo hagan bien, pero lo van a hacer bien. El Señor las va a habilitar. Aceite en nuestra cabeza. Aceite en nuestra cabeza. Hermano, hay que poner aceite, porque mire, ahí está el ejemplo de la Biblia. ¿Qué tal si David se rinde a la primera? No estuviéramos hablando de David hoy. ¿Qué tal si David se rinde ante el rechazo de sus hermanos? No estuviéramos hablando de David hoy. ¿Qué tal si enfrentarse a ese gigante y ese gigante le dice: tú no eres nadie, tú eres un perro, ahí te voy a dar la carne a las aves del cielo? ¿Qué tal si él se come esas palabras y dice: ya no voy a pelear? No estuviéramos hablando de David hoy. Ministremos nuestra mente con aceite. Ministremos nuestra mente con aceite del Señor, para poder resurgir. Entonces, cuando los hermanos de Eliab miraron, o los hermanos de David, Eliab y los otros, miraron que David, aquel muchachito, aquel rechazado,
aquel insignificante que no lo tomaban en cuenta para nada, hermano, le había dado la victoria a toda una nación. Entonces los hermanos dijeron, hasta para atrás hicieron, no, mira, yo creo que nuestros ojos han visto mal. En realidad el Señor está con él. Hermano, yo me imagino ese cuadro. Mire, no me vaya a pedir versículo, pero yo me imagino que cuando sus hermanos vieron caer aquel gigante, los hermanos de David, el rechazado, el que no servía para nada para ellos, para ellos, el que no servía para nada, el único lugar que tenía es el chiquero de las ovejas. Ahí tenía que estar. Pero cuando vieron que él derribó ese gigante, hermanos, hasta para atrás, y se quedaron viendo entre ellos. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Desde allí ya miraron con ojos diferentes a David. Por eso a mí no me han llamado aquí, hermano, a querer imponer cosas. No me interesa. No me interesa, hermano. Es mejor así, es mejor así. Mire lo que el Señor está haciendo y en base a eso juzgue. Mire lo que el Señor está haciendo. Es que usted no es pastor, es que usted me da lástima. Está bien, yo no voy a abrir mi boca. Está bien, vaya, está bien. Pero yo sé que cuando el Señor está en el asunto, comienza a hacer cosas tan extraordinarias que no es necesario que vayan diciendo: yo soy el pastor de esta iglesia, dígame pastor, téngame respeto por favor. De ninguna manera, hermano, de ninguna manera. Por lo que el Señor está haciendo, por lo que el Señor hará y por lo que el Señor seguirá haciendo, usted va a ver que aquí hay algo de Dios, no mío, es algo de Dios. Aquí hay victoria en medio de nosotros. Aquí van a empezar a comenzar a pasar cosas, hermano, pero extraordinarias en medio de nosotros. Pero no es por nosotros, es por el Señor. Entonces, ya aplicándolo a usted, a su vida, no sé, en su trabajo, no puedes hacer eso, no puedes ocupar ese puesto, mucho puesto para vos. Rechazo. En el colegio, no, es que tú eres muy tonto. Ay, hermano, hay veces que así, tú eres muy tonto. Esa clase de matemáticas nunca la vas a pasar. Rechazo. Hay que sacudirse todo rechazo. Hay que sacudirse todo rechazo. ¿Con qué? Con el aceite de Dios, con la mente. Mire, hermano, con una mente ungida. Con una mente ungida vamos a ir adelante. Mire lo que pasa más adelante. Ahí estábamos en el 16. Si nos vamos al capítulo 22, ya va a haber algo. Mire la diferencia usted. Mire la diferencia. Por un hombre que se dejó ungir la cabeza, por un hombre, hermano, que le deslizó todo rechazo, por un hombre que le dijeron no podías, pero él dijo sí, con el Señor todo lo puedo. Hermano, mire, en el capítulo 22 verso 1 usted va a encontrar donde dice que David se fue allí y se refugió en la cueva de Adulán. Miren esto. Miren ese versículo. Quiero leer despacito ese versículo. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él, al despreciado, aquel que lo hicieron a un lado, aquel que lo hicieron, hermano, y lo apartaron. Mire lo que dice ahí, sus hermanos, pero no solo sus hermanos, toda la casa de su padre. Hermano, dice, lo supieron y descendieron a él ahí en esa cueva. Mire esto, hermano. Y todavía el versículo 2 es más tremendo, porque dice: todo el que estaba en apuros, todo el que estaba, hermano, dice, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él. Pero mire esto: y él vino a ser jefe sobre ellos. Entonces, aquel muchachito que no lo tomaron en cuenta, que no era una opción para ser ungido, llegó a ser jefe de ellos. ¿De cuáles ellos? De sus hermanos y de la casa de su padre. Este ungimiento en nuestra mente
Yo quiero llamarlo así y llevarlo así de esta forma. Este ungimiento en nuestra mente, el primero, es para que nuestra familia, cuando hablo de familia es nuestros hermanos, nuestros padres, nuestra casa, sepa que somos hombres y mujeres de Dios, hermano. Y no es necesario que lo andemos publicando. Yo no sé si a usted le pasa. Yo no sé si a usted le pasa. Pero por lo menos mis hermanos, a mí hermano, no me quiero dar el taco ni nada, perdóneme, solo le voy a dar este ejemplo. Mire, por lo menos a mí mis hermanos, a mí me respetan, hermano. Cualquier cosita, hermano, mira, mi hija está enferma, hermano, ora por ella, por favor. Y cuando voy, hermano, nos atienden. Cuando yo los visito, ellos los atienden. Mi padre, mi madre me miran a mi hermano, aunque ellos son mayores que mí, pero me miran como una autoridad espiritual, fíjese. Y yo le digo, Señor, esto es tuyo, esto no es mío, esto tú lo has hecho. Pero hermano, ¿a qué le quiero llevar con esto? No necesitamos imponer nada. Dejemos, hermano, mire, dejemos que el Señor empiece a orar en nuestras vidas, de manera que aún nuestros hermanos digan, no, él es un hombre de respeto, ella es una mujer de respeto. No ha estado en un lugar donde hay otro tipo de personas y de repente, hermano, empiezan a hablar feo y entonces dicen, hey, no hagamos este tipo de bromas porque aquí está él y él no comparte esas pláticas. Hermano, eso es bonito, aunque usted diga, no diga amén, pero se siente bien que alguien diga, no, mira, guardémonos ahorita estos comentarios porque aquí está el hermano. Mire, que los demás se den cuenta que nosotros somos escogidos de Dios. Entonces los hermanos de David, después de despreciarlo, después de hacerlo a un lado, hermano, mire, cuando David venció a ese gigante, los hermanos les cambió su mente. Y entonces David fue ministrado en su mente para vencer todo rechazo de su familia. Si hay rechazo en tu familia, esta mañana al final vamos a ministrar el aceite de Dios para que sea administrado con la fuerza que tenía David, con la fuerza del búfalo. ¿Por qué? Porque él era ministrado con aceite. Mire, 2 de Samuel capítulo 2 verso 4. Dice ahí, vinieron los hombres de Judá y otra vez ungieron ahí a David como rey. Este es otro ungimiento. Por eso el Salmo 92:10 me llama la atención, que él dice, yo tengo las fuerzas de un toro, porque mi cabeza ha sido rociada con aceite. Entonces, aquí está David ante otro ungimiento. Ya no es en su casa, mire esto, hermano. Ya no es en el seno de su hogar. Ya no es a nivel familiar. Aquí estamos hablando a nivel de tribu. Aquí estamos hablando, hermano, no solo en la casa de Isaí. Aquí estamos hablando que David está siendo ungido en su cabeza en la tribu de Judá, su tribu. Eso lo podríamos aplicar, hermano, como que una ciudad. Por ejemplo, podemos ser ungidos en nuestra casa y con nuestra familia, pero entonces el siguiente paso, mire, si nosotros logramos vencer todos los obstáculos aquí en nuestra mente, de rechazos de nuestra familia, hermano, de obstáculos que nuestra familia los pone muchas veces, de malos comentarios de nuestra familia, de malos comentarios, hermano, incluso de los padres muchas veces. Si nosotros tenemos nuestra mente ungida para superar ese momento, entonces viene el próximo ungimiento, que ya te reconocen a nivel de una ciudad. Pues David aquí está ante otro ungimiento, le ungen su cabeza, pero ya es un reconocimiento de la tribu de Judá. Y esto, hermano, mire, por eso hoy lo vamos a ver un poco más detallado. Pero David tuvo batallas, hermano, tuvo batallas. Dice ahí que lo reconocieron como rey. Pero yo digo, Señor, ¿y este ungimiento para qué fue? Solo lo ungen como rey de Judá, hermano. Pero vamos a ver en la vida de David cómo David fue atacado por Saúl. Le voy a dar unos versículos. En 1 de Samuel capítulo 18 versos 7 al 9. Usted va a ver cuando
cuando las doncellas, después de que David regresaba de la batalla, las doncellas empezaron a entonar un cántico y decían: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y eso le trajo problemas a David, hermano. Mire, ese cántico le desató una guerra, le desató una persecución, le desató, hermano. Mire, ahí sí que, por eso él escribía: a los que me persiguen sin causa. Está bien que lo persigan a uno hermano, está bien que hablen mal de uno porque uno se porta mal, está bien, eso no hay problema. Está bien que nosotros nos sintamos perseguidos si en verdad, hermano, cometimos un error. ¿Y qué vamos a hacer? Hay que pagar las consecuencias. Pero que lo persigan a uno sin causa, hermano. A David le pasó eso. Dice que después de eso, hermano, dice que ahí, después de que esas doncellas cantaron ese cántico, dicen que Saúl de ese día en adelante sintió recelo por él. Eso lo dice, yo creo que el versículo 9 del 18, 9 del primer libro de Samuel. Dice que Saúl empezó a sentir recelo por él, hermano, y desde ahí se le desató una fuerte persecución. Mire cómo la mente de David, hermano, ya en este segundo ungimiento, él tuvo que ser ministrado en su mente, porque, hermano, le vinieron cosas tremendas. Mire, cuando David mata a Goliat, hermano, había una recompensa, y esa recompensa era de que la hija de Saúl, la hija mayor de Saúl, tenía que ser entregada al que matara a Goliat. Entonces David se merecía ese premio, ser el yerno del rey. Él se había ganado el honor ya, él se había ganado el puesto. Pero fíjese que dice ahí en 1 Samuel 18-19, hermano, dice que Saúl le entregó esa muchacha a otro hombre llamado Adriel. ¿Sabe qué es eso? Traición. Y es algo con lo que nuestra mente debe de ser ministrada, hermano. Traición. Tú le haces un favor a alguien y te paga con mal. Traición. Y entonces nuestra mente se empieza a amargar, hermano. Nuestra mente se empieza a confundir. ¿Por qué si yo le hice un favor a él, por qué me devuelve un mal? ¿Por qué si yo he tratado con bien a esta persona, por qué detrás de mí es otra cosa? Hermano, y el enemigo empieza a atacar tu mente. Traición. Mire, ya hablamos del rechazo familiar. Ese es algo que también tiene que ser ministrado. Pero la traición es algo, hermano, mire, es algo que nuestra mente la daña si le damos cabida, hermano. Si nosotros dejamos que esos pensamientos de rencor entren a nuestra mente por una traición, hermano, nos va a hacer daño. David le resbaló todo eso, no le paró bola a eso, hermano. Entonces le da a la otra hija, fíjese que lo manda a pelear con filisteos. Le dijo: tráeme 100 prepucios de filisteos y te voy a dar la otra, la menor, a Mical. Y David, ni corto ni perezoso, fue a descabezar a 100 filisteos y se lo llevó, hermano. Se la ganó y se le entregó. Ahí sí cumplió su palabra, por lo menos. Pero en lo que David andaba huyendo, le dieron a Mical a otro. Saúl se la dio a otro. Eso usted lo puede ver en 1 Samuel capítulo 18 verso 27. Ahí está cuando la gana. 1 Samuel 18, 27 es cuando gana a Mical. Pero en el 25:44, en el capítulo 25:44, usted va a ver el relato donde dice que Saúl le dio la otra hija a un hombre llamado Palti. Otra traición, hermano. Por eso le digo, ¿de cuántas cosas se tuvo que blindar la mente de David? ¿De cuántas cosas se tuvo que blindar la mente de David, hermano? Y eso solo lo hace el aceite. El aceite de Dios nos da fuerza para que todo eso, hermano, rebote en nosotros, se vaya, que no entre a nuestra mente. Entonces mire, traición nuevamente, lo traicionó otra vez. Mire, pero el verso 29, siempre en el capítulo 18, dice que Saúl consideró a David como un enemigo. Entonces, ¿cómo la mente de David fue ministrada?
Cómo la mente de David fue preparada para, hermano, para hacerse inmune a todos esos ataques a su mente. Esta mañana es una mañana donde el Señor va a derramar aceite sobre nuestras cabezas. Esta mañana va a ser una mañana, hermano. La administración de esta mañana va a ser que el Señor derrame aceite sobre nuestra cabeza, para que todo rechazo se vaya, para que todo, hermano, mire, todo resentimiento se vaya. Que mi papá me abandonó cuando era un pequeño, que mi mamá se fue, que mis hermanos han sido malos, mis hermanos. Mire, hay que quitar ese rechazo de nuestra mente por medio del aceite. Más adelantito, en 2 de Samuel capítulo 5, verso 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Mire esto. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. Otro ungimiento, hermano. Ahora entiendo mejor ese versículo, Salmo 92:10, hasta de memoria me lo aprendí, hermano. Ahora entiendo por qué David decía: mis fuerzas son como un toro, porque has rociado mi cabeza con aceite. Ahora entiendo mejor, hermano, eso. Mire, lo ungió Samuel. Eso fue para una habilitación familiar, para demostrarle a su familia que era un escogido. Luego lo ungieron los hombres de Judá. Eso fue para que su tribu lo reconociera como un hombre de Dios. Pero ahora está ante el pueblo de Israel. Ya no es una ciudad, hermano, ya es un país. Hermano, perdóneme si vaya a dudar de su gran inteligencia, no lo estoy diciendo con sarcasmo. Perdóneme si vaya a dudar de su gran inteligencia. ¿Lleva el mensaje, iglesia? Si estamos captando que para resurgir de nivel en nivel tenemos que ser trabajados en nuestra mente. Mire, primero en su familia, ahí, en su círculo familiar, ahí fue ungido, para demostrarle a su padre, a sus hermanos, que era un escogido de Dios. Entonces empezó a batallar contra todo eso, hermano, y venció. A veces solo miramos la victoria de David con Goliat, pero hermano, perdóneme, eso solo fue como una graduación. Ese hombre tuvo que vencer un montón de cosas antes de eso, hermano. Ese hombre tuvo que vencer un montón de cosas, y para eso fue ungido. Ahora, para presentarse como un rey de Judá, él tuvo que vencer muchas cosas también. Por eso su mente fue ungida. Ahora le toca, hermano, demostrar ya no solo a una ciudad, sino a una nación, de que él es un hombre de Dios. Y entonces se le vienen otro poco de problemas, hermano. Por eso la vida de David fue de batallas. Por eso el viernes veíamos, hermano, en el capítulo 7, hasta el capítulo 7, ese hombre se dice que él reposó. ¿Cuánto tiempo de andar en pelea, hermano? ¿Cuánto tiempo de andar pelea tras pelea? Hermano, mire, David, desde Samuel 16, 1 Samuel 16, hasta el segundo libro de Samuel capítulo 7, se dice que David reposó de sus enemigos. Fue un hombre de batalla. Ese hombre, hermano, su mente estaba bien ungida con aceite para enfrentar cada batalla y vencer, hermano. Entonces, si él lo hizo, ¿acaso nosotros no servimos al mismo Dios? Perdóneme, ¿o servimos a un Dios diferente del de David? Iglesia, Jesucristo, el Señor, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, ¿qué nos queda? Unjamos nuestra cabeza con aceite para poder, hermano, enfrentar todo. Mire, toda situación mental. Ahorita estamos viendo situaciones en la mente, hermano.
Entonces en este capítulo, en el capítulo 5 ya lo ungen como rey de Israel. Ahora, quiero que note algo en ese versículo. Porque dice, hermano, que lo ungieron como rey sobre Israel. No sé si lo puse bien acá, segunda de Samuel 5, pero hay un versículo donde dice que enterraron a Saúl, hermano. ¿Es el siguiente? Déjeme ver. Yo sé que usted anda su Biblia ahí y lo puede chequear. Por favor, si usted buscara, hay algún versículo donde dice que enterraron a Saúl, hermano, perdónenme, no sé si es el... mire, yo siempre acostumbro a anotar aquí, hermano, pero hoy sí se me fue. ¿Cuál? 5. ¿Perdone? 2:4, sí, es que el 5 no dice eso. El 4 dice, 30 años tenía David cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. El 5 dice, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 30 años y 33 años sobre los hijos de Israel. El rey y sus hombres se fueron a Jerusalén contra los jebuseos. Hermano, perdóneme, no anoté ese versículo, pero hay un versículo donde dice... En el 2 está. Vieron los hombres de Judá y ungieron a David como rey sobre la casa, y avisaron a David diciendo, fueron los hombres de Jabes, de Galaad, los que sepultaron a Saúl. Fíjese que estaba un poquito desubicado, es cierto, ahí está. Ahí está. Quiero tomarme de ese versículo. Eso está en el capítulo 2. Pero mire lo que nos enseña la Biblia acá. Para que David pasara al siguiente nivel, para que David ya no solo fuera ungido como rey de Judá, sino como rey de Israel, fue necesario enterrar a Saúl, hermano. Fue necesario enterrar a Saúl. ¿Qué nos quiere enseñar la Biblia con esto? ¿Qué nos quiere enseñar la Biblia, hermano? Mira, iglesia, si no aprendemos a enterrar las injusticias que nos han hecho, si no aprendemos a enterrar todos esos momentos malos que hemos vivido a causa de las injusticias que muchas veces nos han hecho, no vamos a poder avanzar. Necesitamos enterrar a Saúl. Necesitamos enterrar a Saúl, hermano. Mire, no es casualidad que la Biblia nos deje esos datos. Solo enterró a Saúl y el hombre, hermano, unos capítulos después, entonces lo promocionaron para ser rey de Israel. ¿Sabe qué es esto? David no podía estar pensando, hermano. Mire, David no podía estar en su mente, qué malo fue el rey Saúl conmigo. Yo no le hice nada, solo le hice favores. Yo peleé a favor de él, yo defendí su ejército, yo le di muchas victorias, porque eso fue lo que hizo David. Hermano, Saúl celebraba victorias que David había ganado. Por ahí dice, yo creo que ese está en el 5, donde los hijos de Israel dicen, tú ibas a la batalla con nosotros. Déjeme buscar ese versículo. Eso está en los primeros capítulos del 5. El 2 dice, ya de antes, cuando Saúl aún era rey de nosotros. Miren lo que están diciendo estos hombres de Israel. Cuando Saúl era rey de nosotros, eras tú el que guiabas a Israel en sus salidas y entradas. Y el Señor te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Entonces mire, hermano, cuando los días de Saúl, quien ganaba las batallas era David. ¿Y con qué le pagaba Saúl? Con persecución. ¿Con qué le pagaba Saúl? Con quitarle las mujeres que le había dado y dárselas a otro. Traición. De la mente de David tuvo que ser ministrada
para enterrar ese pasado y decir: no más me voy a acordar de lo que me hizo Saúl. Yo no le voy a guardar odio a Saúl. Yo no le voy a guardar odio al que fue el rey. No, no, no. Yo voy a enterrar ese pasado y de aquí en adelante me levanto. Enterró a Saúl. Enterró a Saúl. Hermano, no sé cuál es tu Saúl. Yo no sé. ¿Qué es eso? Yo no sé cuál es tu pasado. Yo no sé. Yo no sé las injusticias que te han hecho, hermano, en el pasado. Yo no lo sé. De una cosa sí estoy seguro: que si tú le das sepultura a esas cosas, si tú entierras esas cosas, el Señor te va a hacer resurgir. Resurgir. Y te va a colocar en lugares que nunca has pensado. Pero el Señor no te puede promocionar si antes no entierras tu pasado. El Señor está esperando que nosotros enterremos nuestro pasado para levantarnos a otro nivel. Para levantarnos a otro nivel. Esta mañana es una mañana de victoria, hermano. Y tenemos que cerrar, así como siento este ambiente, tenemos que cerrar esta mañana ministrando esto. Salmo capítulo 23. (23:5) dice: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Otra vez has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Otro ungimiento de David en su cabeza. ¿Será? Perdóneme, iglesia, ¿será que yo exagero? Pero perdóneme, yo miro esto en la Biblia y dice: ¿cuánto trabajo tiene que hacer Dios con nuestra mente, hermano? ¿Por qué un hombre que fue eminente en Israel, todavía en el Nuevo Testamento le dicen mi padre David? Nuestro padre David dijo esto y esto. ¿Por qué en el Nuevo Testamento se habla de restaurar el tabernáculo de David? Hermano, David, un hombre eminente en Israel, pero fue ungido en su cabeza. Yo entiendo ahora un poquito mejor por qué David siempre se mantuvo en victoria. Porque su mente siempre estuvo en victoria. En su mente nunca hubo derrota, hermano. Por eso es que no es casualidad que la Biblia diga que así como el hombre piensa, así es el tal. Así como el hombre piensa, así es. Entonces, ¿qué trabajo es el que Dios quiere hacer en nuestras mentes, hermano? Mire, y una de las formas de que caiga aceite sobre nuestras cabezas, dice la Biblia en Salmo 133 que mira cuán hermoso y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía, porque dice que eso es como un buen óleo, eso es un buen aceite que desciende sobre la cabeza del sacerdote, y usted y yo somos sacerdotes de Dios. Para que caiga aceite aquí del Señor tenemos que estar en armonía. En buena hora hicimos lo de orar por cobertura, hermano. Estamos en armonía, estamos en sintonía. Entonces llega David aquí. Llega David. Yo le pongo a este punto: a la graduación de su carrera, a lo más alto
de su carrera. Y en lo más alto de su carrera, él fue ungido en su mente. Mira, iglesia, no solo necesitamos ser ungidos cuando estamos en medio de las ovejas. A veces creemos que solo cuando estamos ahí rechazaditos necesitamos ser ungidos por parte del Señor. Mire la vida de David. Sí, ahí comenzó. Fue rey de Judá, lo ungieron. Fue rey de Israel, lo ungieron. Ahora yo llamo a esto, está delante del Señor y lo ungen, porque ahí está hablando, no está hablando de humanos, está hablando de que Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Cuando ande en valle de sombra y de muerte, ¿quién no iba a hablar de valle de sombra y de muerte mejor que David, hermano? Cuando ande en ese valle de sombra de muerte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú preparas mesa delante de mí, enfrente de mis enemigos, en presencia de mis enemigos, pero unges mi cabeza con aceite. Mire, otro ungimiento de David, pero este es un ungimiento, ¿sabes qué, iglesia? Este es un ungimiento de Dios. Todos los ungimientos de David, sí, tienen una aplicación de que el Señor fue el que dio la orden, úngelo, 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 úngelo. Pero déjeme decirle esto. El Señor se sintió tan satisfecho de ver a David, así desde las alturas. El Señor, ¿cómo saliste de en medio de las ovejas? ¿No te importó el rechazo? Pasaste a ser rey de Judá. Ahí te ungí con aceite. Ahí pudiste soportar la persecución que te hizo Saúl y los desplantes que te hizo Saúl. Ahora soy rey de Israel. Para ser rey de Israel tuviste que enterrar el pasado. Y cuando fue rey de Israel empezó a enfrentarse a una situación ya no con sus hermanos, con sus hijos. Con sus hijos empezó a enfrentar una situación. Hermano, yo anoté unos versículos acá, se los voy a dar para los que anotan ahí. Con sus hijos. En 2 de Samuel 13:14, uno de los hijos de David, llamado Amnón, violó a otra hija de David llamada Tamar, entre hermanos. Mire lo que tuvo que soportar este hombre. ¿Cuándo? Cuando era rey de Israel. Nada más que ellos eran medio hermanos, los dos eran hijos de David, de diferente madre. La violó, hermano. Entonces un hermano de Tamar, llamado Absalón, se vengó y mató a Amnón. Mire, dos hijitos de David matándose, y él tuvo que ungir su cabeza para pasar ese momento. Se le revela a Absalón. Eso está en el capítulo, creo que está, vamos a ver, 2 de Samuel 15:10. Se le reveló a Absalón y le dijo: ya no te reconozco como rey. Sí eres mi papá, pero ya no eres mi rey. Yo ahora voy a ser rey de Israel. Se le reveló, hermano. Y David todo eso a su mente, pero él rebotaba eso por el aceite que tenía, hermano. Esto me da hasta vergüenza mencionarlo, pero ahí está en la palabra. Absalón agarró las mujeres de su padre, las concubinas de su padre, se subió a la terraza del palacio del rey, a la terraza. Dice la Biblia que extendió allí una carpa y se puso a tener relaciones sexuales con las mujeres de su padre en público. ¿Habrá algo tan penoso para David que ese capítulo de su vida, hermano? Perdóneme. Solo una mente ungida puede soportar tales cosas, hermano. Solo una mente ungida puede soportar tales cosas.
Entonces, ese pasaje de Salmos capítulo 23, verso 5, yo lo veo como un reconocimiento ya no a nivel tierra. Yo veo eso como un reconocimiento a nivel cielo para David. Eso es como, hermano, como cuando el Señor dijo: este es mi hijo amado, en el cual yo encuentro mi complacencia. Él fue reconocido como rey en su familia, como rey en Judá, en su tribu, como rey en Israel. Pero no hay reconocimiento mejor reconocimiento que el que nosotros tengamos delante del Señor. Que nosotros salgamos aprobados delante del Señor. Que nosotros lleguemos allá y el Señor nos diga: siervo justo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, David, sobre mucho hoy te pongo. Y le dio a David una casa, le dio a David un reino eterno, del cual se habla hasta hoy. ¿Cómo lo logró? Con su mente ungida de aceite. Los hermanos de alabanza pueden pasar. Con su mente, hermano, empapada de aceite. Empapada de aceite. ¿Dónde? ¿En qué etapa te quedaste, hermano? ¿O en qué etapa nos quedamos? Nos creímos los rechazos de la familia que recibimos y ahí nos estancamos. Hermano, las injusticias en la familia nos detuvieron, ya no seguimos avanzando. O cuando saliste de tu casa y fuiste y conseguiste un trabajo, ya afuera empezaron a hacer injusticias contigo y te estancó eso. Viniste a la iglesia y aquí te hicieron injusticias y eso te estancó. Es porque faltó el aceite en tu cabeza. Pero esta mañana el Señor tiene su vasija de aceite lista para derramarla sobre tu cabeza. Así es que si necesitas de ese aceite, si necesitas que tu mente sea ministrada con ese aceite, es tanta tu necesidad que no importa venir aquí enfrente y vamos a orar por ti. Póngase de pie, iglesia, toda la iglesia, póngase de pie. ¿Quieres vencer todo rechazo? Dios le bendiga. ¿Quieres vencer todo rechazo en el nombre de Jesús? Toda injusticia que te ha estancado. Yo no digo que es fácil enfrentarse a una injusticia, no es fácil. Pero cuando tu mente está llena del aceite de Dios, eso pasa a un segundo plano. Hoy puedes decirle al Señor, ahí con tus propias palabras: Señor, tu palabra ha llegado a tiempo. Hoy tu palabra ha venido a tiempo. Yo quiero que mi cabeza sea empapada con tu aceite.
Hoy quiero que mi cabeza sea empapada con tu aceite. No es casualidad que un hombre tan grande en Israel tuviera que ser ungido, hermano, en varias ocasiones. No es casualidad que la Biblia nos hable de esto. Alguien puede decir: mi nivel espiritual está tan alto que no necesito ser ungido con aceite. Pues yo quiero esa unción, yo sí la quiero. Empieza a abrir tus labios ahí. Usted, hermano, que vino aquí enfrente, empieza a abrir sus labios. Va a sentir como el aceite del Señor va a ser derramado sobre usted esta mañana. Usted va a sentir que el aceite de Dios es derramado sobre su cabeza esta mañana. Usted va a sentir que ese aceite corre desde su cabeza hasta sus vestiduras. Respalda tu palabra, Señor. Respalda tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús, sea derramado ese aceite. Sea derramado ese aceite. Llenándome, sanando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando. Recibe.